Fue un raro privilegio el que tuve, Ignacio, cuando me llamaste hace ahora, por lo que me has dicho antes, más de 14 años para pedirme que hiciera de tutor para que la tesis que habías escrito pudiera ser leída en nuestra Escuela de Arquitectura de Madrid. Y tengo que decir que es un raro privilegio también el poder estar hoy aquí con vosotros dos. La lectura de tu libro me ha parecido que se acerca a un género literario que no es el que podría escribir un crítico o el que podría escribir un especialista, sino el que podría escribir un discípulo, o dicho con un poco más de profundización, un amigo. Hay un libro bellísimo que es el de que escribe Eckermann sobre sus conversaciones con Goethe, donde indudablemente, además del conocimiento de su maestro y de los comentarios y de todo lo que ocurre durante el libro, continuamente está apareciendo un factor muy importante que hace que ese libro tenga esa cualidad, como también el de Rilke cuando visita a Rodin, que es el aprecio. El aprecio porque seguramente hay algunos conocimientos, quizá por no decir todos, que son imposibles de adquirir si uno no siente aprecio por la persona que está concediendo ese conocimiento. Y ese aprecio se reconoce en el libro. Hay que decir que el libro está escrito con una gran pulcritud y elegancia. Me da la impresión que tienes el deseo de que no se advierta tu presencia ante la presencia de Juan Navarro. Sin embargo, no se consigue engañar al lector, porque el lector descubre los párrafos en los cuales es Ignacio Moreno el que está hablando y descubre hasta qué punto está haciendo el servicio de presentar, por ejemplo, cómo se instalan, cómo se construyen esas piezas, algunas verdaderamente complejas y difíciles de explicar con palabras, cómo se obtienen los resultados y cómo esos resultados, a su vez, como ramas, se abren y producen otras explicaciones. Algunas son claras y básicas y resplandecientes, pero otras verdaderamente tienen una cierta dificultad en su explicación. Y ahí eres tú el que estás haciendo ese trabajo, como digo, con esa contaminación del afecto. Es también, yo creo, que lo importante que se va descubriendo durante el libro no es tanto con esta cantidad de obras, de piezas, de trabajos, de escritos, de referencias, no es tanto un trabajo por parte de Juan Navarro que busque el éxito, sino lo que el lector acaba convencido de ello es que es una exploración que no termina nunca. Y aunque Juan Navarro, y últimamente lo ha explicado así, en la última conferencia en que pude escucharle y también en la Escuela de Arquitectura, lo ha explicado de una forma muy bella, yo tengo que decir que para mí en algunas ocasiones es como una avalancha. Es una avalancha de procedimientos, de métodos de aproximación, de maneras de entender un mundo por el que se siente hechizado. Es pasar de una cosa a la otra con unos cambios que a veces son como relámpagos, en fin, es una cosa que al lector le cuesta de alguna manera poder ordenarlo, porque lo primero que tiene es esa sensación de verse de alguna manera excedido por todo lo que se va encontrando capítulo tras capítulo. Podríamos decir, a lo mejor, que hay una estética, por supuesto que hay una estética en esa producción, pero hay una estética en esa fecundidad. Y yo creo que esto es algo muy importante que hay que decir de Juan Navarro Valdevez. Hay una, en esa acumulación, en esa exploración que no busca el éxito, en esa falta de finalidad, es decir, de que no se intenta conseguir un hito determinado, sino en ese recreo continuo de una cosa y de la otra cosa y de la otra cosa, y un vuelta a empezar y un abrir una nueva puerta, etc. Y hay una fecundidad también, y es bastante bonito, y tú lo sabes contar muy bien en el libro, hay una fecundidad de la fecundidad, porque continuamente están apareciendo ahí otros maestros. Si hablamos de pintores, no sé, la lista es inacabable. Tenemos a Chardin, tenemos por supuesto a, no sé, Caspar David Friedrich, a Maurice Louis, está Ingres, está Paul Klee, está, bueno, no sé, es una lista que no termina nunca, y además está el libro escrito y editado y compuesto de una manera donde, sin ningún pudor, un trabajo de Juan Navarro aparece junto a un trabajo de otro de esos artistas, de manera que el lector puede perfectamente entender cuál es el salto que se ha dado y cuál es de alguna manera la herencia que el artista recibe de los que han pensado, trabajado y sentido antes que él.
Se ha dicho en muchas ocasiones que el artista, se ha hablado de la soledad del artista, pero yo realmente tendría que decir que creo que el artista es uno de los personajes menos solitarios que existen, porque está rodeado de personas que le interesan, que lo que han hecho, incluso ya, claro, pasa al conocimiento de sus vidas y a las consecuencias que han tenido, porque verdaderamente es imposible que nos encontremos ante un artista que sea un hombre solitario. Todas estas piezas, todos estos montajes, todos estos trabajos, además han sido registrados, sobre todo estoy pensando ahora en las piezas, han sido registrados fotográficamente. Y también tengo que deciros que me parece que esas fotografías, esas huellas, esa documentación de los propios trabajos tiene tanta belleza e interés como los propios trabajos o los resultados que se pudieran producir de esos trabajos. Hay una, lo digo en el mejor sentido de la palabra, una estética evidente, hay algo también, hay una lección en esas cajas abiertas, cada una ligeramente desigual a la otra, o en esos cables, o en esas instalaciones elegantísimas que dejan ver, sin embargo, detrás un enchufe o un rodapié un poco cochambroso de la habitación en la que eso se ha realizado. Todo eso tiene una enorme belleza porque también esos experimentos trasladan, porque las habitaciones aparecen por atrás, trasladan la fuerte carga de humanidad que tiene todo este trabajo. Es, sin duda alguna, también me parece un método de trabajo. Un método que le produce, o que me parece que se asocia, en el caso de Juan Navarro, con una especial dignidad que todos le reconocemos. Es una dignidad que le hace admirable, que le hace inexpugnable y también que le hace muy difícil de imitar. Y hay un valor ético en esa conducta. Bien, sobre el contenido del libro, del que me gustaría también referirme, muchos temas de los que querría hablar, pero voy a centrarme solamente en dos temas de ello. Tu libro está dividido en un primer capítulo que se llama La construcción de un espacio mental, y son 4 apartados: pinturas, sistemas, signos y habitaciones. Me gustaría unir el apartado primero con el cuarto, pinturas con habitaciones, o por decirlo de otra manera, pinturas con arquitecturas. Y hablando de la pintura, yo no soy pintor, yo no pinto nada, a mí me encanta la pintura, pero creo que me puedo poner en la piel de un pintor. Y al ponerme en la piel de un pintor, lo primero que descubro es que el pintor tiene una experiencia privilegiada como arquitecto, porque descubre la ilimitación que cabe en un espacio físico limitado, en un lienzo, con unos marcos rectangulares. En esa prueba verdaderamente pienso que el pintor tiene que sentir la excitación que produce la limitación. Y eso para un arquitecto es un regalo indudable. El pintor también, por otro lado, sabe perfectamente cuando pinta un cuadro que se pasa inmediatamente de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Es muy difícil que lo que se está contando quede en el plano. Enseguida salta fuera del plano. Realmente ningún arte acepta bien la bidimensionalidad. Ni siquiera, por supuesto, la arquitectura, la escultura, la pintura, pero pensemos, por ejemplo, en el teatro o en la música. En la pintura, efectivamente, se produce un espacio tridimensional. Y ese espacio tridimensional, el pintor, creo que lo sabe, lo consigue aplastando su dedo contra los pigmentos y contra las pinturas, haciendo que los pigmentos o los óleos estallen contra el lienzo porque los lanza con energía. Es decir, que es una situación que se produce centímetro a centímetro. Él sabe que la creación de ese espacio se produce con materia, atención, y que se produce centímetro a centímetro. El espacio, por lo tanto, no es un fondo, no es un relleno, sino que es algo que tiene vida cada centímetro cuadrado. Creo que esa es una experiencia que vive el pintor y que seguramente tiene que pasar al arquitecto, porque el arquitecto puede tener la tentación de pensar que el espacio es lo que queda vacío, lo que queda entre los objetos. Juan Navarro dice en el libro, tú lo pones, y yo creo que es muy bonito cuando dice: no sabemos dónde inicia un objeto y dónde termina el objeto. Y es verdad, porque el fondo es fondo o es propagación del objeto. Existe esa diferencia entre el objeto
y el fondo, el pintor sabe que no. Sabe que los colores, las texturas y las vibraciones del fondo están en el objeto y sabe que la vida del objeto ha contaminado el fondo. También hay una cualidad espacial en esta carga de tridimensionalidad en los cuadros que me parece que se produce por la luz que hay en los cuadros. Los mejores cuadros tienen luz. Y esta luz, desde luego, se consigue con los pigmentos, pero se consigue también, me parece, con una palabra que tiene que ver con el título de tu libro, que es con la inteligencia. Es un acto de inteligencia, es decir, en todas estas pinturas se descubren averiguaciones, ejercicios de la razón. Habría que decir que no estoy pensando en una inteligencia demasiado pragmática o demasiado que se recree en los silogismos o que sea demasiado cartesiana o alfabética, sino más bien en otros privilegios que tiene la inteligencia, como por ejemplo el de producir un pensamiento impensado, o el de producir articulaciones insólitas, o el de encontrar una nueva manera de acceder a lo demasiado conocido, o el de inexpresar lo expresable. Toda esa inteligencia produce una luz en el cuadro y todo eso me parece que también vuelve a ser una lección para el pintor que quiere hacer arquitectura. El dibujo no está, por lo tanto, también antes de la arquitectura, sino que está dentro de la arquitectura. Si repasamos la historia de la arquitectura, hay unas primeras piedras que se encontraron en Val d'Asil, donde las piedras, que son unos cantos rodados que caben en una mano, tienen unas bandas de pintura que están por encima de ellas y constituyen las primeras palabras. Son los primeros objetos con los que se nombra. Y resulta que esas pinturas no son pinturas, sino que son objetos que tienen una materialidad y una espacialidad. Y en las cavernas nos encontramos que las praderas de los bisontes tienen una materia y tienen un peso y una densidad y tienen un espacio porque coinciden con la forma de esa bóveda o de esa pared, y el cielo de esos bisontes y el cazador mismo se han llenado de espacialidad y de materialidad. Pero si seguimos avanzando, en el Renacimiento nos encontramos que los pintores pintan arquitecturas maravillosas y fantásticas antes que los arquitectos las construyan. Y nos encontramos, por ejemplo, que un arquitecto como Alberti, cuando realiza el Palacio Rucellai o cuando realiza Santa María Novella, en realidad no está realizando una construcción, sino que está construyendo un dibujo y está más preocupado de la comunicación que se produce con el dibujo que con el propio sistema de construcción, como otros arquitectos de épocas anteriores. Cuando vemos a los pintores barrocos que inciden en el valor del claroscuro, que lo descubren, pensemos por ejemplo en Caravaggio, resulta que dan lecciones y abren los ojos a los arquitectos del barroco, por ejemplo a los arquitectos romanos, en el uso del mármol travertino. Es la pintura la que da lecciones, la que señala el camino a seguir a los arquitectos. Y si seguimos hasta las épocas del siglo XX o del siglo XXI, hay también correspondencias en tu libro, por ejemplo, entre la habitación roja de Matisse y el interior de la capilla de Longchamp, o por ejemplo, entre un collage, que no recuerdo ahora bien de qué autor era, y un collage de Mies van der Rohe. Coincidencias asombrosas. Bartlett Newman. El propio Juan Navarro, en un momento determinado, dice, he podido leer algo que la verdad es que me ha gustado mucho, cuando tú dices que la arquitectura que conocemos, la arquitectura del siglo XX, tal vez podría haber sido distinta si en vez de seguir el camino que marcaron los pintores neoplasticistas, Theo van Doesburg, y esa arquitectura purista y reductiva, hubiera seguido el camino de unos pintores distintos, como por ejemplo Matisse, o incluso, podríamos decir, Marcel Duchamp. Realmente son palabras muy poderosas, me parece, esas que acabo de decir. Podría ser una arquitectura completamente distinta, causada por el trabajo de esos pintores sobre un bastidor y sobre un lienzo. Y realmente es una reflexión también que creo que es muy de Juan Navarro, porque no nos habla del futuro, una preocupación tan grande para algunos. No recuerdo mucho oír hablar del futuro, de la arquitectura futura, sino nos dice que el presente podría ser distinto del presente que conocemos. Es decir, de que tal vez nos estamos perdiendo algún presente. Y realmente creo que los indicios del magisterio de una persona vienen por ahí, porque no refleja el presente que está a su alrededor, sino porque crea
un presente. Y el otro capítulo con el que me gustaría terminar es el de la invisibilidad. La invisibilidad, en algún momento en el libro también he leído una frase que me ha llamado mucho la atención. Cito textualmente lo que dice Juan Navarro: esta figura representa para mí el medio para lograr que la arquitectura se haga invisible. ¿Pero cómo? ¿La arquitectura invisible? Pero si la arquitectura es visual. El lector tampoco está desprevenido ante esta frase, porque el maestro Alejandro de la Sota ya había hablado no de la arquitectura, sino de la anti-arquitectura. Había dicho que se hacía más arquitectura no haciéndola, algo que repetimos mucho en el ámbito universitario. Y hay una frase muy bella de Mies van der Rohe cuando dice que algunos aspectos de la arquitectura se libran en un campo de lo no visible. Palabras demasiado sofisticadas para un arquitecto como Mies, que en general hablaba muy, muy claro. La invisibilidad, ¿en qué consiste? Bueno, yo creo que consiste en destruir el peso, en destruir el programa, en destruir la puerta, en destruir el hito de la imagen, la búsqueda demasiado ansiosa de encontrar con una imagen, de producir una imagen sorprendente. Todo esto de lo que ya hablaba antes es más disfrutar con la exploración que con el éxito de un logro determinado. Juan hablaba, cuando decía de la invisibilidad, de la bóveda vaída que cubría el auditorio de Salamanca, y realmente ahí esa visibilidad, esa figura se destruye, porque la figura, efectivamente, como él dice, podría recordar elementos que están en nuestra memoria, figuras inolvidadas como la que produce la ligera curvatura del mar, o incluso el perfil de los ojos que vemos continuamente cuando estamos hablando con las personas, o elementos curvados como las hojas, como ahora, por ejemplo, en este mes, que con la pujanza que tienen una curvatura delicada como la que presenta esa misma bóveda. Al estar tan cargada de analogías, efectivamente, al pertenecernos tanto, efectivamente, la bóveda se hace invisible. Pero también se hace invisible porque está cargada de historia y porque otros la han utilizado, como Sir John Soane, o como estos redentis que los arquitectos barrocos utilizaron para poder mantener las bridas de sus alzados, de sus edificios, o como por ejemplo Carlos Carpa, coincidí con Juan en una tesis doctoral en Granada, en el que también se complacía en la utilización de estos elementos escalonados que manifiestan la materia del material que se está utilizando, y al mismo tiempo hacen que la mano, el cuerpo, entren en acción en la creación de ese objeto, porque es un trabajo del encofrado de esas piezas. Y los mudéjares las utilizaron en las bóvedas de aproximaciones sucesivas. También está cargada de historia. Pero es que además está cargada de significación. Yo estuve allí con nuestros alumnos hace ya tiempo, y realmente aquella pieza que estaba allí arriba de alguna manera recogía lo que significaba estar allí. Porque las personas, cuando se reúnen, como en un acto como el que estamos ahora, aunque el formato de la sala sea rectangular, hay que reconocer que producen un círculo, producen un cónclave, porque les une algo, porque han venido todos a lo mismo. Y en eso la figura, ahí arriba en el techo, recoge el significado de lo que significa esa agrupación humana, y en esa fuerza que tiene por recogerlo se hace invisible, porque no tiene nada de gratuita, porque no es una fuerza nacida con forceps, porque no es una imagen forzada, sino es una imagen que brota, podríamos decirlo así. Y esto ocurre también, por ejemplo, en los testeros de la Casa de la Lluvia, donde la fachada de la casa son unos testeros mudos, secos. Más que rostros, me parecen nucas. No están preparados para ser vistos, como las nucas. Transmiten ciertamente una información sobre lo que esas casas son, pero realmente son dos nucas, dos objetos que no son máscaras como los rostros, sino que tienen esa bella libertad, bellísima libertad que tienen las nucas. Hay otro proyecto que sale aquí, que por cierto yo no conocía, el pabellón vibratorio. Hay un objeto, un dibujo muy pequeñito que se aprecia allí, y resulta que la fachada de este edificio, que no voy a describir para que quienes lo quieran ver lo encuentren en el libro, esa fachada es una fachada que recoge el temblor de las aguas, el ligero desplazamiento que se está produciendo porque ese pabellón va sobre una barcaza, y también el reflejo de los pabellones que se encuentran sólidamente afincados en la orilla. Y eso me parece que tiene algo de invisibilidad. Hay que ver el libro, hay que ver ese dibujo para intentar comprender
esto que estoy diciendo. ¿Y cómo se consigue esta invisibilidad? Pues volvemos también al título del libro, porque la poeta Marina Svietavilla, no sé si se pronuncia exactamente así, decía que el poeta tiene un enemigo, decía, y es lo visible. Bueno, decía más, decía, el poeta tiene un enemigo horrible, horrible, que es lo visible. Y decía, hay una manera de que el poeta pueda luchar contra ese enemigo, que es, y daba dos soluciones, dos medicamentos, la inteligencia y el lenguaje. Y bueno, yo creo que esto es lo que es necesario, lo que se pone de manifiesto en estos dibujos, en estas obras, esto que digo, todo este trabajo mental, pero no en ese sentido mental de una mente demasiado calculadora, en el sentido mental más de una causa-efecto, más de la causalidad, sino una mente que se asombra de sus poderes mentales, que también es verdad que tampoco imponiéndose a sí misma objetivos demasiado lejanos o demasiado, sino muchas veces, y sobre todo en las últimas obras, en las últimas piezas, con cosas más pequeñas relacionadas con la vida. Porque verdaderamente, bueno, la palabra poeta ha salido un poco tarde aquí, porque podría haber usado la palabra poeta desde el principio. Este libro, Ignacio, se podría haber llamado Geopoética, porque los temas que salen aquí continuamente son, a ver si los puedo decir de memoria, son unos cuantos: el horizonte, la mano, la luz, el garabato, la atracción, la gravedad, la materia, el equilibrio, la sombra, el tiempo, la vida. También, por supuesto, el hombre. Y hay una palabra que sale mucho en el libro, no sé si intencionadamente o como a veces nos ocurre cuando una palabra nos gusta mucho, que la usamos demasiado sin querer, que es activación. Activación. Se activa. Verdaderamente es que todos estos trabajos de pintura, de piezas, de reflexiones, de arquitectura, son trabajos de activación. Yo recuerdo que cuando era niño y el director entraba en la clase, el profesor que estaba allí, el director del colegio, nos hacía así un gesto y que decía, poneros en pie. El poeta es, como decía Juan Eugenio Montejo, que es un poeta que conozco gracias a ti porque me lo recomendaste un día, decía una definición muy bonita del poeta: el poeta es el que hace que las cosas se pongan en pie. Es decir, que se activen. Entonces, me parece que Juan Navarro Valdevec tiene este poder, tiene este privilegio de hacer así, como hacía aquel profesor mío: poneros en pie, el horizonte, la mano, la luz, la materia, el peso, el equilibrio, el río, la lluvia, el sol, la sombra, todas esas cosas. Bueno, Juan, y ya termino, Juan nos anima a que demos un salto, es decir, a que produzcamos esa activación, a que pasemos de una disciplina a la otra, a que unamos la actividad artística con la quietud artística, a que estemos al día, pero también a que estemos a la noche, a que pasemos de lo pequeño a lo grande, a que trabajemos con la misma intensidad tanto si se trata de hacer cazos como de hacer cazuelas, a que unamos lo cierto con lo inverosímil, a que unamos la luz con la luz del terciopelo, o, como hacía él cuando todavía era más joven que hoy, cuando unía la luz a la luz que se deja ver en una mancha de aceite. A que pasemos de lo bidimensional a lo tridimensional, a que creyamos, o palabras suyas, que el dibujo y la realidad se confunden, o también, son palabras suyas, que la pintura se habita. Sus obras, esto ya lo digo yo, son como puentes que se lanzan entre orillas separadas, orillas a veces separadas por corrientes demasiado fuertes y demasiado continuas, orillas y corrientes idénticas y que desgastan, y él lanza ese puente para unir esas orillas y de paso para crear el valor de esas orillas. Y no solamente eso, sino también para decirnos a nosotros, a los que también estamos interesados como arquitectos o como artistas en hacer alguna cosa, para decirnos cuántas orillas están a nuestra disposición. Habéis establecido relaciones que me han conmovido, dice Le Corbusier en 1923.
habéis establecido relaciones que me han conmovido. Y dice, esto es la arquitectura. Felicidades, Juan, por este libro, donde vamos a tener la oportunidad de acercarnos con aprecio a ese conocimiento que aquí se brinda. Y también a ti, Ignacio, pues enhorabuena por el libro, felicidades y gracias por lo que nos toca.